De regreso acá en su espacio Voz para el Cambio como ventana abierta de posibilidades. Hoy es viernes y se va el mes. Un viernes que está enmarcado en lo que es el mes de mayo. Mes de las flores, mes de la familia. Mes donde nosotros como iglesia, en este caso la Iglesia Católica, también se lo dedicamos al mes de María. Son de las cosas que ayudan a uno a reorientarse, a clarificarse y mirar cuál es el propósito que tiene Dios entre nosotros. Y me alegra poder compartir este segmento con el pastor Reyes Álvarez y sobre todo que quiero tratar con él un tema que ya comenzamos en el segmento anterior, pero que también hay cosas que vemos ahí que están pasando en nuestro país que crea ciertas dificultades a nivel de las instituciones y que en vez de buscar soluciones para trabajar conjunto, al final creamos unos conflictos internos y eso al final le damos el morbo a la sociedad y a grupos para que el trabajo no se realice. Reyes Álvarez, saludos del primero, que es lo más importante. Qué alegría poder buenos días, sacerdote. hacer el diácono Jacinto Sención, porque si me da un rango que no lo tengo, eso como usted allá, que le diga a un, ¿cómo son los servicios en su iglesia? Servidor. Sí, porque Ajá. somos sirvientes, Ajá, servidores. pero luego si te le dice a un siervo. servidor, sí, si te le dice a una persona de eso que es pastor y no lo es, entonces, o es profeta y no lo es, entonces hay problemas porque está usurpando un puesto que todavía no ha llegado ahí, no le corresponde. Eso es lo correcto. Porque la Biblia dice que no hay chiquito, será el más grande. Entonces, Reyes, yo quiero ver este tema con usted desde el punto de vista también legal, como usted como abogado, pero también desde la parte humana y del trabajo que hace la iglesia, por lo que implica esto. Ahora mismo hay un debate a partir de una investigación que ha hecho Nuria, que está en los medios de comunicación, con un grupo de personas jóvenes que no se quedan indiferentes ante el flagelo de lo que provoca la droga y ver tantos jóvenes que se nos están perdiendo a nosotros en las comunidades. Uno ve ahora a estos jóvenes porque ellos han hecho de este trabajo también y presentaron en los medios de comunicación, a redes sociales. Pero yo que estoy ahora en el Consejo Nacional de Droga, trabajando, apoyando y que nos invitan, la cantidad de iglesias evangélicas que tienen casas, que trabajan con el tema de estas personas que tienen problemas con la droga y son adictos, son muchas casas de iglesias evangélicas. Hay más iglesias evangélicas involucradas en dar asistencia, acompañar a estos jóvenes que están en droga, que esos dos o tres personas que ahora están, porque las redes, como usted por ahí lo dice, tú no se imagina, eso se riega. Por aquí hace mucho, no solamente Hogar Crea Dominicana ni Hogar Crea Internacional, sino que aquí hay, yo conozco más de 20 iglesias e inclusive iniciativas de personas en la Iglesia Católica que tienen casas de reeducación y acompañamiento, pero ahora se ha desatado con esta investigación de Nuria a partir de estos jóvenes que han estado muy pendientes en las redes sociales de atacar ese trabajo. Y yo quiero escuchar la opinión suya, ya sea como pastor, ya sea como abogado o como gente, como persona que sé que tiene sensibilidad con los problemas sociales y sobre todo con la juventud que la tenemos sumergida en las drogas. Muy bien. Buenos días, amigos televidentes, todo la voz para el cambio. ¿Cómo le gusta a don Juan Francisco el Internacional? Y si don Alfonso huyó, aquel no huye, ¿no? Pero siempre está. Le mandó saludos el domingo. No, es que él está pendiente. Este señor, Juan Francisco y yo estuvimos visitándole el domingo en su casa. Sí. Le mandó saludos. Pero en su casa, allá en Bonao, no, donde hay un río. No, ahí vamos a ir después. Bueno. Está la invitación, pero ahí él vive ahí cerca. Entonces, don Jacinto, fíjese, este programa no es nuevo. Este programa empezó cuando Candelier y el señor Ben Cosme, que es hermano de Candelier, un ingeniero medio avanzado, dándole la mano con la sociedad, hizo contacto con la iglesia, con la junta de vecinos,
precisamente para trabajar con esto directo, de mano a mano. Pues bien, y permíteme decirle que es el mejor programa cuando usted y yo, como servidores de Dios o siervos, que todo el mundo llaman siervo, fulano un siervo, y yo a veces le pregunto, ¿siervo de qué? ¿A quién le está sirviendo? Si Juan Bosch fue capaz de decir que el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Entonces nosotros somos un ser hecho para servicio, y con la sensibilidad, lo que nosotros llamamos que el siervo no es mayor que su Señor. Si Jesús llegó y se puso a lavarle los pies, pero oye eso, en Israel había una de polvo y con una sandalia, entonces empezó a lavarle los pies a los discípulos para enseñarle la humildad. Y cuando un cristiano llega a una casa, lo primero que tiene que ver es la necesidad que hay. Primero, para tú entonces empezar a enseñar. El maestro también es un apostolado, y a nosotros no nos hace como hueco cuando vemos que las personas que están dedicadas al servicio, que tienen cierto apostolado, se le llama apostolado, no como ahora, obispo. Un obispo es una persona que está en una región que tiene bajo su mando como presbítero, para la enseñanza, para corregir, para poder reunirse con el grupo que está, o el equipo, no grupo, equipo. Sin embargo, vemos ahora hasta jueces a huelga. Hace mucho que conocemos el sindicato de los maestros, pero ese sindicato ha llevado a los maestros a profesor y luego después a facilitador. Ya se está yendo el espíritu en la cual fuimos creados, porque Dios es misericordioso, y lo que le sirven tenemos que tener misericordia hacia los demás, porque eso de la droga es un flagelo que ha traído Satanás. ¿Cómo? Para comparar la droga con el Espíritu Santo. Usted se da 2 tabacos y hay unos bandoleros que le enseñan a los muchachos a no respetar, a irrespetar, a perder los principios, porque cuando un muchacho no va a estudiar, no hay un estudio, los profesores no pueden llegar a la casa, ¿qué va a pasar con ese muchacho? Va a haber, y nosotros le decimos a la iglesia, y casualmente hay un espíritu que usted me ha puesto a hablar para llegar a la iglesia. Hay muchos hermanos, llamados hermanos, que sus hijos, en vez de llevar a sus hijos a la enseñanza principal, que inculcarlo en el bien, en la Biblia, porque la palabra de Dios es útil, porque es inspirada por Dios. Usted va a ver en los escritos, no va a haber ningún filósofo que diga según yo, no que según fulano, no. Va a haber, la palabra va a venir adornado a un grupo de hombres después de 1500 y pico de años. Van a escribir, y las escrituras, ninguno tú vas a ver cosas detonantes, todo en tono, en una vía exegética, la parte mesiánica, la parte histórica, todo están en un mismo compás. Porque el Espíritu Santo no viene para alborotar. Ahora la droga sí. La droga, cuando usted se da un tabaco, cuando usted se come ese veneno, cal, metido con un sinnúmero de cosas, de piedra, y usted se alborota, usted ve a los muchachos sacándose la lengua, usted ve a los muchachos tan irrespetuosos que van, agarran a la mamá, le dan 2 nalgas y así, y cuando viene a ver, hasta puñalada. Es lo que Jesucristo decía, que era una generación de víboras. Pero nosotros, los cristianos, tenemos que
exponernos hasta nuestra vida, visitar a esa gente, darle el consejo, pero bíblico, para que vuelvan a los buenos principios. Si usted y yo, don Juan Francisco y otros, viviendo otra época fuerte, hemos sido capaces de poder hoy educar a nuestros hijos, porque nosotros ayer habíamos recibido de nuestros ancestros o de quienes se pudo acercarnos. Yo he tenido dos mamás, una que me educó hacia los caminos y la otra no tuvo otra cosa con los buenos principios, aceptar y unirse a esa otra mamá. Entonces, don Jacinto, usted que está en la iglesia, ese programa me alegra que hoy se han podido involucrar mucho. Nosotros sí estábamos metidos en ese programa, pero el tiempo, ya uno está medio viejo, usted no puede estar en todos los lugares, pero sí apoyamos ese principio, sí lo apoyamos. Nosotros como pastor no estamos directamente ahí, pero sí venimos haciendo el trabajo igual en los sectores. El único abogado, ya que usted me metió como abogado, que cuando va a defender de acuerdo a la ley, de acuerdo a los principios, abusan de un muchacho de eso y nos busca, nosotros no vamos diciendo que no tenía la droga. Nosotros no vamos diciendo no porque no lo agarran en el punto. Ahora sí nosotros invocamos un derecho que tiene el ciudadano. Y usted ve que muchos están hablando de dignidad, pero a veces hablan de dignidad para buscarse peso, dinero. Y por eso que esos pesos se les queman en la mano. Porque lo mal habido, dice un viejo refrán, que se lo lleve el viento. Esa gente que se hacen de dinero con la droga, usted lo ve a los 10 años, lo están persiguiendo, si no lo están matando, porque es una muerte eterna. Entonces tenemos que luchar, y le hago un llamado a los pastores, a los otros. Tenemos que envolvernos en esos programas sociales, alimentar a los jóvenes en los espiritual, alimentar a aquellos viejos, usted ve, que nunca se han organizado con un arete y con los pantalones allá abajo, como que le van a hacer pupú a todo el mundo por el engreimiento. No es así. La vida es buena viviéndola bajo los principios, haciendo la cosa bien hecha. Eso te da más vida, eso te da prestigio dentro de la sociedad. Cuando usted se comporta bien dentro de una sociedad, usted será ciudadano del mundo entero. ¿Cómo usted ve esta propuesta de poder aglutinar varias instituciones de iglesias de diferentes confesiones? Esta parte ecuménica, sobre todo que nos une en un problema común y el interés común, la preocupación que es el tema lo que deja las drogas, el daño que deja y que lo que estamos nosotros lidiando en nuestros barrios, estamos preocupados. ¿Cómo ve esa integración de poder abordar esa problemática desde una propuesta integral y sobre todo de las iglesias? El tema del ecumenismo. Yo saludo, yo me río por el término ecuménico. Cuando ese tema llegó en los años 70 y algo, el ecuménico, la gente, lo que era conservador. El ecumenismo empezó primero por las iglesias evangélicas a principios del siglo XX, para que te entienda. Ya desde eso tiene más de un siglo que se habla de eso, y acá llega en esa fecha que usted está hablando ahora. Acá llega en esa época, pues yo me río, porque para los conservadores muchos decían, bueno, eso va a aglutinar el anticristo, lo que son liberales y lo que no son. Pero más sin embargo, yo he sido gente que he venido a pie, caminando, y he estado metido en todo. Lo que era el FEFRA, lo que era los muchachos que se revolteaban en las escuelas. Y yo encajaba dentro de la iglesia siempre. Nunca he sido una gente que voy a aplaudir lo que no creo que es
lo correcto, pero yo he estado metido en esos movimientos ecuménicos con los Braulio Porte que decían fulanito de tal, o sea que tengo conocimiento de todas esas cosas, por eso es que Dios me ha permitido vivir más de lo que yo pensaba que podía vivir, pues yo pensé en aquel entonces no iba a llegar ni a los 25, ¿sabes? Pero sin embargo Dios no tiene aquí. Yo saludo nuevamente ese movimiento que va a integrar para que los jóvenes, la juventud y los viejos que están descarriados, medio descarriados, para que puedan vivir más, que dejen esa hierba, que dejen ese crack. Y usted ve que y hay algo que voy a estrenar aquí. Esos movimientos de huelga, los maestros, ese movimiento de huelga, los jueces, si bien es cierto que muchos hablan bonito, pero no menos cierto que desde la bonitura es hediondez. Un juez, nosotros somos defensores de jueces. Nosotros hemos ido hasta la Suprema, pocos abogados lo han hecho. Como dijimos ahorita, que nosotros somos el único abogado que vamos y defendemos a alguien y le conseguimos, revocamos una mala hazaña de un fiscal que haya instrumentado mal un expediente y le conseguimos la libertad a ese reo. Pero somos el único abogado que le decimos al reo: usted no te agarran con la droga, pero usted tenía la droga y está en ese vicio. Abandone ese vicio, aunque yo le haya ganado por el trabajo, pero no comparto con ese flagelo. Pero un juez no debe estar haciendo huelga. Un médico no debe estar haciendo huelga, porque es que el médico tiene un apostolado. A un médico hipocrático, su papá le dan un batazo por ahí y viene el otro herido, y usted tiene la sensibilidad por lo que usted juró de sanar a ese otro, de darle vida, no quitar la vida. Entonces cuando los maestros se dedican a hacer huelga, usted sabe a cuánta gente están matando, a cuántos niños están llevando a esos niños que no estudian, que no tienen el pan de la enseñanza, a creer que es verdad que con la droga que se van a hacer y con la droga van a dañar. Muchas muchachitas que están subiendo, que los papás no se ocupan porque van a trabajar y la mamá, y no hay forma de atenderlo. Entonces esas muchachitas ven una papeleta de 50 pesos, de 100 pesos, un buche de papeleta, y creen que eso detonado son los que le pueden hacer su vida felices. Y esa muchachita se va por ahí con ese. Y luego después los padres le hablan, dice que no, usted, porque usted cree que usted me parió, que usted tiene derecho de ponerme a hacer cosas que no debo hacer, de sacrificarme. No, por eso vienen esto. Nosotros vimos esta mañana en un programa una muchacha que estaba defendiendo a su hermano. Pero vaya, porque usted vea las palabras que ella decía. Y nosotros vimos en un destacamento en Los Mameyes un cabo que fue hizo preso, lo detuvo a un muchacho y lo llevó al destacamento. Y fue la muchacha, una hermana a sí mismo, en droga, y jaló el muchacho y se lo llevó. A eso que esta sociedad está llegando, si los pastores, los sacerdotes, no hay una voz que podamos unirnos para trabajar dándole la mano a la sociedad con misericordia, viendo que esos también son seres humanos que necesitan vivir como Jesús lo dijo. La salvación está muy mal. Reyes, gracias por esta reflexión que hemos hecho con un tema tan, no interesante, yo no quiero llamar interesante porque la droga eso de barata, pero que tiene que ser un tema de preocupación. Vamos a dejarlo para que usted haga ya después de la pausa
la última parte y oriente su reflexión hoy viernes para dejar a la gente temprano con una palabra de Dios este fin de semana. Así que, mi hermano, gracias Natanael. Vamos a la pausa y cuando regresemos, Reyes Álvarez para concluir este segmento en su espacio Voz para el Cambio. Gracias.